como comentaban ahorita, yo soy originaria de Michoacán. Vengo pues obviamente de un pueblo muy, muy pequeño y yo llegué acá a la edad de los casi 14 años a Estados Unidos y te cuento que pues obviamente cuando llegué a los Estados Unidos empecé pues obviamente rápido a ir a la escuela, empecé a ir lo que es al middle school y me acuerdo que a donde yo llegué a vivir pues era un espacio donde solamente uno, bueno, dos de ellos eran conocidos y eran de donde nosotros pues obviamente veníamos. Y bueno, ahí empezó la historia, digamos, ya dentro de los Estados Unidos. Pero te cuento que cuando yo llegué acá a Estados Unidos, justamente como venía de un rancho, pues obviamente la mentalidad que traía, aunque ya iba para casi mis 14 años, era una mentalidad muy tiernita, muy de niña, muy de jugar, todavía casi, casi de muñequitas. Y obviamente empiezo a ir al middle school y obviamente la vida en Estados Unidos era completamente diferente a lo que estaba acostumbrada en México. Y bueno, pues empiezo a conocer, a hacer nuevas amigas dentro de la escuela. Y me acuerdo que en el primer año de escuela, porque pues obviamente yo empecé en octavo grado, a final de mi primer año escolar, recuerdo que una amiga, una de mis amigas, me dice, oh, dice, mi hermano le gustaría conocerte. Su hermano no iba a la escuela, su hermano ya tenía 22 años, yo en aquel entonces tenía 14 años y pues obviamente vino, me la pinté para los que no me salí de la escuela para ir a conocerlo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas de las veces, de acuerdo a conforme crecemos, muchas de las veces crecemos con la falta de mamá o la falta de papá. En mi caso fue la falta de papá, porque papá se la pasó todo el tiempo trabajando acá dentro de los Estados Unidos y solamente iba de vacaciones por un mes o menos de un mes. Entonces yo tenía como que esa necesidad de, digamos, de sentirme apapachada, acogida, pero no lo comprendía en aquel momento. Entonces, pues bueno, el chico me empezó a dar atención, entonces me dio lo que ocupaba y bueno, cuando menos pensé, me estaba saliendo de mi casa por la noche. Tuve en dos salidas que me di, fue suficiente para salir embarazada, entonces imagínate, yo ya estaba en el proceso de empezar con mi quinceañera, que quería una quinceañera, y estaba empezando pues obviamente ese proceso cuando de repente una tarde mi mamá antes de irse a trabajar, yo me empiezo a sentir mal, llama y dice no voy a ir a trabajar, me lleva a la clínica y sorpresa, está embarazada. Yo en ese eso porque había muchas cosas que no comprendía, aunque suene raro, pero bueno, ya ahí yo me encuentro, pues obviamente embarazada, claro que en ese momento la mente no me daba para más y mi único sentido era que les había fallado a mis padres, el que había fracasado, el que era la verdad, aprendía cómo había sucedido, pero sin embargo ahí estaba. Total que bueno, la persona dijo, ¿sabes qué? El adulto me hago responsable, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a los 15 años, casi a los 16, bueno, a los 15 años ya estaba en lugar con una pareja, entonces era como que comenzar toda una vida, pues ahora diferente, ahora esperando pues obviamente un hijo y eso me hizo madurar rápido. ¿Por qué? Porque solamente tardé meses con la persona cuando yo me di cuenta, pues obviamente el diente de la mamá vendía con un montón de otras personas desconocidas en la casa y yo decía, aunque no sabía lo que significaba, digamos, las drogas o el efecto que hacía, algo de mí, dentro de mí me decía que esa no era una buena vida. Obviamente tomaba, entonces decía, ok, él no se va a hacer responsable de independizarse. No me gusta que la vida cae, entonces, bueno, un día mi mamá vino, o fue, perdona, a recogerme, porque obviamente mis hermanas se habían ido de visita de la bahía, digamos de San Francisco, por decirlo de esa forma, al área de Fresno. Y bueno, total que yo le digo a mi mamá en el camino, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volver, me voy.
y llegando a la casa de mi mamá dice, esta chica se acaba de ir, todos rápido subimos todo al carro y nos fuimos al área de la bahía y ahí empecé nuevamente una vida ahora como mamá soltera, donde tenía que empezar de cero, donde obviamente, claro, mis hermanas me apoyaron mucho, pero rápido tuve que empezar a trabajar como autoempleada, limpiando casas en un restaurante. ¿Por qué? Porque ahora tenía que ganar dinero, producir dinero para poder pagar el sustento mío y de mi hijo, porque solamente dependía de mí y de lo que mis hermanas me pudieran ayudar momentáneamente con lo que pudieran, ¿no? Entonces, bueno, por esto, porque justamente el haber madurado de una manera acelerada, por decirlo de esa forma, tan joven, eso pues obviamente me ayudó a hacerme dependiente, sí, independiente, perdón, independiente rápido en la vida, pero sin embargo, de igual manera, eso me empezó a generar mucho dolor, porque generando una comprensión, no comprendía lo que estaba pasando y lo único que quedaba era sedar mi sentimiento o mi emoción y simplemente tragármelo y simplemente resolver, hacer lo que correspondía en ese momento para salir adelante, eh, pues obviamente yo junto con mi hijo. Entonces, bueno, tenía pues obviamente ya algunos años o varios años, más de 15 años, trabajando como autoempleada, limpiando casas, donde ya pues obviamente conocía lo que es la deuda, porque obviamente tenía que endeudarme en comprar un carro a pagos, porque obviamente no tenía dinero así como que de un solo para decir, ahí está, lo pago en efectivo. Entonces a los 16 años yo ya conocía no 16, 17, 18, no recuerdo, pero bueno, conocí la deuda y obviamente ahí me encontraba, ¿no? O sea, pagando un carro, ejemplo, pues obviamente trabajando como tu empleada, que lo que hacía era limpiar casas. Y ahí me encontraba cuando al limpiar casas yo me di cuenta que se podía vivir mejor, pero sin embargo, aunque dentro de mí estaba el deseo o el anhelo o la esperanza de decir, wow, me gustaría vivir como viven estas personas. Pero decía, ¿cómo yo podía hacer eso si no tengo estudio? No vengo de una familia donde haya personas que han desarrollado negocios. O sea, es cómo yo podría vivir como ellos viven. O sea, veme aquí, o sea, lo que hago, lo que tengo, o sea, es como que complicado, pero sin embargo, estaba ahí el deseo, la posibilidad de que eso sucediera. Total, que bueno, el que pide, tarde o temprano le va a llegar. Total, que bueno, me encontraba ahí cuando llegó la oportunidad de negocios y obviamente la tomé. Al principio, aunque por una parte quería, por otra parte me resistía. Y me resistía porque eso significaba hacer cambios. Cambios en la forma de comprar, que yo estaba acostumbrada a ir rápido, a agarrar el detergente, lo que ocupo. Ahora tenía que ordenarlo, esperar a que me llegara por correo. O sea, era generar ese nuevo hábito, pero sin embargo, como era más grande el deseo de poder vivir mejor y darle un mejor estilo de vida a mi hijo, estuve dispuesta a hacerlo y lo hice. De igual manera, aunque a mí me atrapó la parte del sistema educativo desde el inicio, el escuchar los audios, los testimonios de personas, cómo es que vivían antes del negocio, cómo es que pensaban, el resultado que tenían y cómo es que una vez que empezaron a educarse, a desarrollar el negocio, el resultado que tenían, o sea, eso me inspiraba y me daba fe, me daba certeza, me daba esperanza de que si estas personas bajo esas circunstancias habían podido hacerlo, pues yo también podía hacerlo. Pero sin embargo, aún así, o sea, era como esa resistencia de que decía, es que me gusta mejor escuchar música, pero sin embargo ahí es donde yo misma era como que estaba la otra vocecita donde me decía, sí, pero o sea, si tú escuchas esto que te están sugiriendo, te va a ayudar para que tú puedas lograr el resultado que quieres. Y así comencé. Obviamente, de igual manera, la lectura fue otro talón de Aquiles porque no traía el hábito, pero sin embargo, me acuerdo que me decían, como me quedaba dormida, en cuanto empezaba a leer la primera página, me quedaba dormida. Y me decían, mira, o sea, busca la manera, o sea, ponte a leer. Si es necesario, o sea, es levantar y párate arriba de la tapa del toilet, o sea, busca la forma de obligarte a leer. Y yo recuerdo que al principio leía y no entendía nada. O nada más leía por cumplir, porque me decían, es importante leer, pero no porque comprendía el poder de la lectura y el poder
que obviamente iba a tener de transformar mi mentalidad, pero sin embargo así lo hice. Y bueno, pues empecé a desarrollar el negocio, empecé pues obviamente a desarrollar los básicos, empecé a hacer equipo con Jaime, ya que él era mi equipo de apoyo, era mi upline, entonces hacíamos equipo, hacíamos sección de llamadas, él nos entrenó, donde él no me dijo, ve a dar el plan. Él me dijo, ok, ¿a quién podemos ir a ver de las personas que tú conoces? Entonces íbamos a ver a esa persona, ya estando ahí, yo solamente lo presentaba y él se encargaba de hacer toda la presentación en la sala de la casa. Y entonces de esa manera nos empezó a entrenar, ya después nos empezó a involucrar y ya después, pues obviamente hacíamos la sección de llamadas o la planeación, pero cada uno se iba por su cuenta. Él se iba a dar un plan para trabajar a profundidad. Yo me iba también a dar un plan para trabajar la profundidad. Mi hermana, que en ese rato, que fue también quien me invitó, por ella es que llevó el negocio, se iba a dar un plan y de esa manera empezamos a crecer el negocio. Total que bueno, yo me encontraba al 21% cuando pues obviamente ya con Jaime iniciamos pues obviamente la relación, empezamos a estar como pareja, pues obviamente nos casamos y ahora sí, ahora venía el reto de aprender a trabajar como equipo, o sea, pero ya como pareja, porque como upline y downline, pues obviamente creo que se frenaba y me frenaba, entonces era como que sabíamos hacer equipo. Pero ahora como pareja, me quería controlar, lo quería controlar, o sea, quería tener la razón, yo quería tener la razón, quería mandarme, yo quería mandarlo y total que era como que muy complicado, pues solamente el poder ponernos de acuerdo, pero sin embargo, a pesar de no ponernos de acuerdo, nunca dejamos de construir el negocio. O sea, muchas de las veces no fue una, fueron múltiples veces que de repente no teníamos agendado, pero sin embargo teníamos lista de personas. Entonces nos íbamos al carro y al irnos, pues obviamente al carro empezamos a hacer sección de llamadas y de repente, pues obviamente nos habíamos disgustado pues por lo que tú quieras, tonterías, ¿no? Por falta de desarrollo personal, de crecimiento personal. Nos salíamos mal y ya fuera él o yo sacábamos la lista, empezamos a hacer la lista y entonces en el momento si la persona estaba cerca, la agendábamos y a los 15 minutos, 20 minutos, máximo media hora, ya estábamos en la sala de una casa dando el plan de negocios. Así fue como nosotros lo construimos cuando iniciamos, obviamente como pareja, el dar el plan uno a uno, ¿no? Total que bueno, ya cuando llegábamos a donde íbamos a dar el plan, se nos había olvidado que nos habíamos peleado. Entonces llegábamos a la sala de la casa y ya él sabía lo que tenía que hacer. O sea, si ejemplo él daba el plan, pues obviamente yo hablaba de algunos productos, daba a probar algunos productos, a lo mejor sacaba la lista, yo hacía el cierre o promovíamos el siguiente evento. Y de esa forma, pues obviamente construimos el negocio, digamos, como que a estirones, pues, o sea, donde no era que ya sabíamos trabajar en equipo o que estábamos bien, porque estábamos viviendo un proceso de saber ajustarnos y ese ajuste, claro, nos tomó muchos años, pero de igual manera, en el camino también aprendimos a comunicarnos, a poder dialogar, a llegar a acuerdos para obviamente ser más efectivos. Y claro, familia, cuando ponemos un trabajo y el trabajo es constante, no importa si estás en el proceso de crecimiento, de aprender a, a trabajar en las relaciones, a hacer equipo, o sea, aún así el resultado se va a dar. Porque obviamente no podemos esperar a que todo esté perfecto, que yo ejemplo, digamos, pueda llevarme bien con mi pareja, que estemos de acuerdo, o sea, para poder crecer el negocio. O sea, es como que es lo bonito de este negocio que puedes hacer todo al mismo tiempo. Pero claro, llega un punto donde sí o sí, o sea, necesitamos vivir un proceso consciente, pero sin embargo, o sea, así fue como que crecimos. Y obviamente a base de la constancia y del trabajo, pues obviamente el resultado se dio. Jaime era eh, platino cuando yo me uní al negocio y pues obviamente ya
empezamos a construir el negocio juntos y pudimos llevar el negocio de platino. Obviamente, ¿por qué? Por un trabajo que pusimos, por una constancia que tuvimos, por una determinación, porque estábamos soñando, porque estábamos creando nuevos hábitos y porque obviamente no nos escudamos en nada, simplemente era trabajar, prepararme, desarrollarme y hacer lo que corresponde y lo demás simplemente dejarlo al universo, ¿no? Exacto. Como decía un amigo mío, el matrimonio, los primeros meses son difíciles, los demás son insoportables, no, nada que ver. Nosotros hemos tenido etapas donde lo hemos hecho solteros, Ajá. ¿sí? Lo hemos hecho casados, lo hemos hecho sin hijos y lo hemos hecho con hijos. O sea, no importa dónde estés, lo importante a dónde quieres ir, ¿no? Bueno, yo soy, como ya dijeron, de Los Mochis, Sinaloa, México. Somos 4 hermanos y una hermana. Mis papás, de lo que yo recuerdo, trabajaron toda la vida en el campo, así es que yo también vengo de 3 años, tomábamos agua del canal, no teníamos luz eléctrica, casa de piso, vivíamos ¿no? En la pobreza total, pero uno cuando es niño pues no se da cuenta, no sabe cuál es la diferencia entre ser pobre o ser rico, mientras haga todo lo que uno pide, ¿no? Nos movimos a la edad de 10, 11 años a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde empezó una etapa en mi vida, ¿no? A mí nunca me gustó la escuela y mis papás nunca me obligaron a ir a la escuela. Así es que yo en la mañana, en igual de irme a la escuela, me iba a la central de camiones, ¿sí? A una central de camiones. Ustedes a lo mejor han visto niños de, no sé, 10, 11, 12 años vendiendo chicles, vendiendo periódico, vendiendo paletas, pues yo era uno de ellos, ¿no? Ahí andaba en la vagancia, ¿no? Y también me tocó, pues, incursionar en la música. Yo miraba que otras personas se subían con una guitarra, se subían con tambores, se subían con maracas, se subían al camión y sacaban buen dinero. Yo decía, bueno, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar, yo también quiero generar dinero, ¿no? Entonces me aprendí una canción, empecé a cantar, ¿no? Una canción mexicana, ranchera, de la voz de la guitarra mía. Esa es la canción que yo interpretaba y obviamente pues ahí era, ¿no? Obviamente pues al andar yo pues en ese tipo de ambiente, pues empecé a reclutar otros vagos también ahí, ¿no? Éramos como unos 8 o 10 muchachos que andábamos ahí en la vagancia, ¿no? Yo ya era líder, ya empecé a tener un grupillo de ellos, andaba como entre el 12 y el 15%. Y bueno, pues el programa educativo que usábamos es sustancias extrañas para andar bien motivados y bueno, pues esa fue mi niñez en parte, ¿no? Había otros muchachos, otras bandas ahí, cuando nos juntábamos, pues andábamos, tú sabes, ¿no? Cuidando el territorio, nos agarramos a trompadas, a golpes y pues lo hicimos muchas veces, ¿no? Para mí eso era normal, agarrarme a golpes con otros. El último que me acuerdo era Navidad y bueno, pues nos juntamos ahí y nos encontramos con la banda y lo último que me acuerdo es que yo acabé en el piso, me llega la patrulla y me sube. Y bueno, ahí me di cuenta que no era algo que yo quería hacer. Mi papá, por otro lado, un mentor, no tenía alguien que le ayudara, pues optó por el vicio. Primero tomaba los viernes, después viernes, sábado y luego domingo y a veces hasta los lunes, era todos los fines de semana. Y familia, yo sé que ustedes entienden esto, pero no es el alcohol en sí, sino lo que produce el alcohol, los resultados. Mi papá era muy violento, en la casa había mucho estrés, había mucha inestabilidad. La verdad, yo siempre vivía con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque había muchos pleitos. Tomó la decisión mi papá de venirse a Tijuana, México, donde empezó otra etapa de mi vida. Empecé a trabajar en fábricas, en maquiladoras, me tocó trabajar en bancos, buscando personas que hacían su aplicación para el crédito y no llenaban la aplicación completamente, nomás tenían la dirección. Entonces mi trabajo era visitar a esas personas, a hacer que llenaran los requisitos y me pagaban por comisión. Me tocó trabajar de puerta en puerta vendiendo buzones de esos religiosos. Me ponía uno enfrente y otro atrás y hacía tocar puertas, puerta por puerta, ¿no? Acabé trabajando de guardia de seguridad a la edad de 18, 19 años, un muchacho cuidando cantinas con gales. Entonces, para mí fue un crecimiento muy rápido, ¿sí? El convertirme de niño, de rancho, la adolescencia y obviamente ya más adulto, pues fue algo muy rápido, ¿no? Vi el negocio yo en la ciudad de Tijuana, me presentaron la información, la verdad me gustó mucho, le vi mucha lógica.
¿Por qué? Porque decían, ¿qué prefieres, trabajar 45 años para alguien más o trabajar 5 años para ti? Entonces me llamó mucho la atención. Bueno, tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, pero no tenía pasaporte, así es que fui a sacar mi pasaporte mexicano. Dije, pues me lo van a dar, eso sí me lo dieron, pero me dijeron, ahora tienes que visarlo para poder pasar legalmente, ¿no? Entonces hice una cita, llegué al lugar ahí donde pues dan las citas para el consulado americano, se puede decir, y había 3 federales ahí con sus armas largas, sus uniformes. Yo iba de guardia de seguridad, me acuerdo ese día, y platicando con ellos, empecé a hacer la amistad con ellos rápidamente. La mujer sale y dice, ¿cuántos van a aplicar? El federal se me queda mirando y me contó con ellos, dice, somos 4, y de esa manera pues fue como un proceso rápido donde Dios se manifestó y crucé la frontera, ¿no? Yo no tenía con quién llegar, solamente sabía que mi hermano varios años antes se había venido a este país. Tenía 2 razones solamente: que vivía en Modesto, California, y que iba a una iglesia cristiana. Era todo lo que sabía, así es que me subo a una van que iba a Los Ángeles, pero me tocó un ángel, un señor, el señor Rafael. Le conté mi vida, él me dice, ¿sabes qué? Yo voy a Modesto, no te preocupes, voy a la ciudad de Cross Landing, donde pues no, yo te voy a ayudar a buscar a tu hermano. Y yo dije, pues en una semana, yo pienso que busco a todas las iglesias. Pasaron 9 meses y 9 meses después tuve que empezar en ese inter, trabajar en el campo, en el desaje, en la pizca, todo lo que se hace en el campo, porque este señor Rafael, pues trabajaba nomás en temporadas, así es que no había trabajo, se iba a México y regresaba cuando empezaba el trabajo, ¿no? Pero yo ya tenía el gusanito del negocio, así es que yo me conecto con mi auspiciador en este caso, porque de mí a mi auspiciador eran como 8 personas que ya no están en el negocio. Para aquellas personas que dices que mi upline no está, pues había 6, 7 personas de entre medio hasta llegar con Alfredo y Silvia Medina, ¿no? Que son nuestros mentores, las personas con quien nos ayudan y nos dan dirección, ¿no? Entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo vivo en Ensenada, México, tú vives en Modesto, son como 9, 10 horas. Yo puedo empezar a ir a ayudarte, pero dime si de verdad lo quieres hacer. Dije, sabes que lo quiero hacer, ¿no? Luego me conectó con una persona que vivía en Modesto, California. Me dice, es muy, muy entusiasta. Empieza a ir a los eventos con él y empezamos a ir con Nacho y Dor Álvarez. En este caso, Nacho y Dor Álvarez también son otros mentores que nosotros tenemos. Y obviamente empezar a hacer el negocio, fui al primer seminario donde me di cuenta de lo que estábamos hablando en la primera parte, de que si tú te pegas a un programa educativo, si tú empiezas a interactuar con otras personas que creen que puede ser posible, que creen que pueden lograr los resultados, de alguna manera dicen por ahí, dime con quién andas y te diré de quién eres. Así es que yo tomé decisiones desde un arranque de empezar a escuchar audios, a leer los libros y estar en todos los eventos, porque es lo que otras personas habían hecho. Si otras personas lo habían hecho y han tenido resultados, ¿por qué yo no, no? Así es que yo no conocía personas, no tenía un trabajo estable, y mi primer carro que compré fue de $100, no tenía un foco de atrás, las placas estaban sobrepuestas, los hombres me entienden. La parte de enfrente del carro estaba así como volteado, el carro a más de 55 millas por hora empezaba a temblar todo, o sea, le daba un poquito más y yo sentía que se iba a desarmar, ¿no? Entonces empecé el proceso de hacer el negocio solo porque no tenía a alguien cerca que me enseñara. Así es que empecé a prospectar como Dios me daba a entender, a dar el plan, a dar seguimiento. Empecé a hacer las cosas, salí a hacer las cosas aunque no se daban. Me tocó dar el plan de bicicleta ya que pues, el carro que tenía No no quiso daba. arrancar. Así es que una semana fui con el vecino, le dije, ¿me presta su bicicleta? No era ni mi bicicleta, era una bicicleta prestada. Y así localmente yo salí a dar el plan. Me acuerdo que agendo un plan como a 15 minutos. Eran las 8 de la noche. Llego, le doy el plan. En ese tiempo se daba un plan de 2 horas. La persona no la miré muy entusiasmada. Le digo, señora, quiero saber si va a entrar o no va a entrar al negocio. Le dice, pues no, la verdad no estoy tan interesado. Le digo, perfecto, me puede dar right a la casa. Imagínate decirle eso a una persona cuando tienes 2 horas diciéndole que este negocio es un negocio que te va a cambiar la vida económicamente, y salir ahí afuera y verme una bicicleta que la sube a su carro y me lleva a mi casa. O sea, eso fue una experiencia espectacular. Como soltero vivía pues en una casa donde rentaba un cuarto o rentaba unas trailers, porque las casas acá en la parte de atrás rentan trailers en la yarda. Pagaba $100 y a veces me atrasaba 3, 4 meses y de repente me decían, oye, tienes que pagar. Decía, sí, 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 pronto te voy a pagar. Y yo salía a dar el plan a pesar de eso, aún sabiendo que debía ese dinero.
Había lugares donde llegaba, digo, a veces que llegaba a la traila y había un papelito que decía, por favor, sálgase de aquí. Tenía mis cosas en la parte de afuera. Ya se puede ir, por favor, si no, llamamos a la policía. So, tuve que pasar por muchos procesos para poder empezar a hacer el negocio, pero yo en mi mente estaba claro de que quería hacerlo. O sea, yo pienso que esa es la parte más importante, que nos veamos teniendo resultados, no importa lo que esté pasando, porque no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, familia. Entonces, obviamente, pues al darle y al darle y al darle, pues en algún momento se va a dar. A mí me decía el feo y Silvia Medina, me decía, mientras sigas dando el plan, la gente va a aparecer. Mientras sigas dando el plan, la gente va a aparecer, porque la vida no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Eran las 9:10 de la noche, llego a un lugar donde comía un taco truck, ya un poquito sacado de onda porque llegaba al 6, llegaba al 9, al 12, al 15 y bajaba otra vez al 6, 9 y otra vez en cero. Decía, ¿qué es esto? O sea, se supone que era la tabla hacia arriba, pero yo bajaba y subía y bajaba y subía. Así estuve un tiempo haciéndolo, ¿no? Pero te digo, el programa educativo, eso fue lo que fue un contrato que yo hice. Me encantaba y me sigue gustando también, pero me encantaba la música romántica. Así es que yo decidí, o es música romántica o escuchar audios de éxito. Así es que tuve que romper la antena de mi carro porque yo tenía que obligarme, yo me conocía y yo decía, si escucho música romántica, me van a hallar. Así es que Quitó la tentación. quité los distractores, ¿no? Entonces llego a ese lugar a comer, la persona me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Me dice, le digo, ¿sabes qué? Estoy en Amway y vendo productos de nutrición. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo hace poco me moví de México para acá y ando buscando quién me venda los productos de Amway. Es más, quiero hacer el negocio, ¿me puedes ayudar? En ese momento, wow, fue como, nunca me había pasado, ¿no? O sea, siempre estaba empujando a que la gente entrara, pero y me dice, ¿me puedes ayudar? Dije, wow, sí, fui a su casa, le llevé algunos audios, le llevé el jarrón azul, me recuerdo, para hacerte el cuento corto largo. Me dio una lista grande de nombres, empecé a trabajar con ellos, no pasaron ni 90 días cuando ya había varios en profundidad. 9 meses después, ese grupo se fue a 300, 400 personas, fue un boom, califiqué a oro, califiqué a plata, califiqué a oro, digo, califiqué a plata. Bueno, déjame contarte cómo califiqué a plata. Faltaban 1000 puntos para llegar a 7500 puntos. Yo estaba súper emocionado. Hago una cita con una persona como a eso a las 7:30. Era el último día del mes. Y llego a la casa y cuando abro la puerta de la persona, me abre la puerta de su casa, olía como incienso. O sea, como, tú sabes, ¿no? Es como que se hacen rituales ahí, ¿no? Y había, la señora trae como turbantes, ¿no? Entonces había como 3, 4 personas allá sentadas en un sillón. Entonces ya, pues yo tenía la cita con ella para darle el plan. Entonces, en ese caso, me dice, pásale muchacho, pásale. Y en eso me mira y da un salto para atrás y me dice, wow, dice, llama a las otras mujeres. Dice, venga, venga, mira este muchacho, mira cómo se le ve el aura, porque estas personas miraban el aura, ¿no? Leían las manos y no sé qué otra cosa, ¿no? Dice, mira cómo trae el aura, la trae de muchos colores, brilloso y no sé qué. Yo dije, ¿qué estará pasando? Pero luego me acordé, digo, claro, estoy en calificación. Y cuando una persona está en calificación, algún nivel, trae una energía diferente, trae una actitud diferente. Yo andaba súper prendido al grado de que esta gente miraba tú sabes, una estela de luz ahí buscándome, ¿no? Llego a oro, llego a platino, la compañía me da un bono de $5000, me da un viaje todo pagado a Michigan, una suite excelente, espectacular, con 2 camas, te puedes imaginar. Me la pasé y digo, ¿en dónde duermo? ¿Dónde duermo? Y acabé durmiendo en el suelo. O sea, te das cuenta de que, o sea, Amway cuando te debe algo te lo paga. Y llegamos a los camiones, a la alfombra roja, todos los empleados aplaudiendo a Amway, aplaudiendo a todos nosotros que logramos ese resultado. Y bueno, pues la vida empezó a cambiar. Conocí a mi esposa Sandra. Bueno, nos casamos. Yo llegué a Platino Fundador y nos unimos. Tomamos la decisión. Había una gran promoción de ir a Hawái. Había los grupos, estaban preparados y nos fuimos de Platino a Esmeralda y nuestra vida empezó a cambiar totalmente. ¿Por qué? Fue una decisión. Y una decisión puede cambiar la vida, ¿no? Y con eso quiero cerrar. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, una de las cosas que, ejemplo, en el caso de nosotros más batallamos y una de las cosas que vemos que es como que el talón de Aquiles de muchas personas es la parte de la creencia. Por eso es tan importante trabajar, digamos, meterse de cabeza o lo más que
pueda uno en la parte de aprender a conocerte a ti mismo. Y eso solamente sucede pues solamente a través de meterse libros a la cabeza, a través de estar escuchando audios, a través de estar eventos como estos, con personas que ya tienen el resultado que tú tienes. De esa manera, empezamos a dañar la mente, pero ahora positivamente, empezamos a reprogramarla para que pueda ser nuestra aliada en poder lograr el resultado que estamos buscando. Y nosotros recuerdo que una de las cosas que batallamos mucho al principio fue la parte de la creencia, de poder creer que nosotros teníamos la capacidad de poder lograrlo. Y obviamente, claro, pusimos el trabajo, hicimos lo que era necesario, o sea, nos estábamos educando con pues con lo que podíamos, digamos, podíamos absorber lo que podíamos en ese momento y lo que nos permitía nuestra energía poder comprender a través de todo lo que es el sistema educativo, pero sin embargo, pues lo hacíamos con mucho amor, con mucha pasión y con esperanza de verdad de tener ese resultado. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que los seres humanos muchas de las veces estamos orando. Oramos porque queremos tener un resultado. De igual manera ponemos el trabajo, pero sin embargo, por desconocimiento nosotros mismos nos saboteamos. Y en el camino nos saboteamos mucho por desconocimiento. A pesar de leer, a pesar de escuchar audios, a pesar de estar en los eventos, porque era demasiada fuerte la programación que traíamos, pero sin embargo no quitábamos el dedo de renglón en cuestión de acción, en cuestión de educación. Eh, y es una de las cosas, pues obviamente que te digo, o sea, vemos muy frecuente en el grupo o con las personas. Entonces la invitación es el que trabajes en tus creencias, el que sabemos que ya estás tomando la acción, ya estás haciendo lo que se requiere para poder tener resultado en el negocio, pero muchas de las veces por esas creencias o patrones mentales que tenemos o posturas que a veces tenemos nosotros mismos, nos negamos la oportunidad de recibir la bendición que se nos va a dar a través del esfuerzo que estamos poniendo. Y la única forma de poder, digamos, salir de esa cárcel mental de la programación o las creencias o las posturas que no nos ayudan, simplemente es independientemente de aquello en lo que tú creas, es saber que hay un poder superior, que es el único que nos puede rescatar, aparte nos puede rescatar de esa mentalidad que hace que nos autosaboteemos y evita pues obviamente que recibamos la bendición por la cual estamos trabajando. Y nosotros entendemos si estás aquí empezando en este negocio, sabemos por las situaciones que puedes pasar o que estás pasando, porque cuando la noche, o sea, los resultados se te van a dar, ten confianza, ten fe, hazlo con en todo, disfruta el proceso, disfrútalo, sí, porque las cosas que te van a suceder, escríbelas, apunta, que las vas a recordar, pero se te olvidan. Hay muchas cosas que se nos olvidan porque el proceso vale la pena. O sea, el familia para nosotros ha sido un placer. Espero que les haya aportado este breve momento de la historia y pues creemos en todos sus líderes, creemos en el liderazgo y queremos porque tu historia va a ayudar en el mundo, tomen decisiones positivas para hacer este negocio. Bueno, antes de finalizar, darle las gracias a Saúl y Anita por la confianza de ponernos en este espacio. De igual manera a todos sus líderes, Salvador y Mavi, y todos sus diamantes ejecutivos. De verdad, gracias y esperamos que te haya sumado lo que hayamos compartido en este espacio contigo. Gracias.